Poco después que el presidente Donald Trump ordenara el bloqueo de petroleros que intenten salir o ingresar a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro habría enviado buques de la Armada a escoltar las embarcaciones que transportan productos petrolíferos, según The New York Times. De acuerdo con el diario, varios barcos habrían zarpado desde la costa este venezolana con una escolta naval la noche del martes y la mañana del miércoles. Las embarcaciones que presuntamente transportaban urea, un aditivo líquido usado en motores diésel modernos, coque de petróleo y otros productos derivados del crudo, salieron del puerto de José con destino a los mercados asiáticos. Sin embargo, The New York Times dice que esos buques no figuraban en la lista actual de embarcaciones sancionadas por Estados Unidos y no es claro si podrían estar sujetos al bloqueo. El gobierno de Venezuela ordenó a su armada a escoltar a los barcos que transportan productos petrolíferos desde el puerto, lo que aumenta el riesgo de una confrontación con Estados Unidos después de que el presidente Trump ordenó un bloqueo dirigido a la industria petrolera del país. El presidente Donald Trump reiteró el bloqueo total y directo a buques petroleros que intenten ingresar o salir de Venezuela. La medida, que busca asfixiar aún más las finanzas de Maduro, fue explicada por Trump como una exigencia de su gobierno para que el régimen devuelva de inmediato los bienes que dijo ha robado a Estados Unidos durante años. Es un bloqueo. No vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar. Recuerden que nos arrebataron todos nuestros derechos energéticos, nos arrebataron todo nuestro petróleo hace poco y lo queremos de vuelta, pero nos lo arrebataron ilegalmente. Estamos recuperando tierras, derechos petroleros, todo lo que teníamos. Nos lo quitaron porque teníamos un presidente que quizá no estaba pendiente, pero no van a hacerlo. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta. Noticia en contexto. Vamos ahora a las cifras. Según datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Organización Marítima Internacional, de los casi 1.400 buques bajo sanciones estadounidenses en todo el mundo, aproximadamente 600 son petroleros. De estos 600 buques, 23 están incluidos en 2 programas de sanciones dirigidos explícitamente contra Venezuela. 11 fueron añadidos por Trump durante su primer mandato, 6 por su sucesor Joe Biden y otros 6 fueron sancionados la semana pasada. También hay que considerar los 75 petroleros de la llamada flota fantasma venezolana, llamada así porque navegan con sus geolocalizadores apagados. 38 de ellos están bajo sanciones de Washington y de estos 15 naves están cargadas con más de 60 millones de barriles de petróleo, según la web tankertrackers.com. Por su parte, la dictadura respondió a la orden del presidente Donald Trump sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. La Cancillería madurista compartió un comunicado en el que afirmó que el jefe del régimen habló este miércoles por teléfono con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció lo que llamó una escalada de amenazas de Washington. Según Maduro, la decisión de Trump constituye una amenaza directa a la soberanía. Entre tanto, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista para defender la integridad territorial ante lo que denomina las amenazas de Estados Unidos. Y los Estados Unidos está demostrando una radical, una diáfana desesperación en el manejo de su política exterior, particularmente con Venezuela. Y decimos hoy que Venezuela se ha notado una victoria porque la verdad ha aflorado. Esto es por petróleo, esto es por nuestros recursos naturales. Para entender las acusaciones que hizo el presidente Trump contra el régimen de Maduro, hay que recordar las acciones tomadas por el fallecido Hugo Chávez en el año 2007, cuando modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de la estatal petrolera PDVSA o retirarse del país. Con la palabra exprópiese como frase de batalla contra decenas de empresas, Chávez, bajo la figura del Estado venezolano, tomó posesión de activos de al menos 2 empresas de Estados Unidos que rechazaron reestructurar sus contratos con PDVSA. En su declaratoria de organización terrorista extranjera al régimen de Nicolás Maduro, también vinculado al cartel de los soles que tiene la misma denominación, el presidente Donald Trump advirtió que el despliegue con el que ejerce máxima presión al madurismo crecerá.
Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. Las palabras del presidente Trump pueden remontarse a 2007 y 2008, cuando bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez, las grandes petroleras extranjeras fueron obligadas a reestructurar sus contratos con la estatal PDVSA. Ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Esto le daba un control mayoritario a la petrolera sobre los proyectos de crudo pesado, especialmente en la faja petrolífera del Orinoco. La irregular medida fue duramente cuestionada por la entonces diputada a la Asamblea Nacional María Corina Machado. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Dos gigantes de la industria de Estados Unidos, ExxonMobil y ConocoPhillips, no aceptaron dichos términos y sus activos fueron expropiados en el marco de una agresiva y autoritaria política de nacionalización del sector bajo control estatal. La empresa ExxonMobil, lamentablemente, prepotentes, no quisieron llegar a un arreglo con nosotros. Nosotros hemos arreglado aquí, el último arreglo que hicimos, amistoso, porque siempre ha sido nuestra voluntad, llegar a arreglos amistosos. Hace poco llegamos a un arreglo amistoso con la Cemex mexicana y con la otra mexicana, ¿cómo se llama? La Monaca, Molinos Nacionales y todas estas cosas. Bueno, un arreglo amistoso, incluso Monaca se queda con nosotros. Entre las acciones del chavismo estaban incautaciones de activos, refinerías y equipos asociados a la producción de petróleo y gas. El tipo de activos y maquinarias expropiados fueron pozos de petróleo, campos de producción, refinerías y plantas de procesamiento, bombas, válvulas, sistemas de extracción y equipos de perforación. Nacionalización de campos en Falcón, Zulia, Monaga y Anzoátegui, operados por ExxonMobil y ConocoPhillips. También fueron tomadas refinerías y plantas de procesamiento de crudo como instalaciones de Orinoco Belt y Petrocedeño, donde había participación de empresas extranjeras. Otras compañías petroleras internacionales como BP, Chevron, Total o State Oil aceptaron ser solo socios minoritarios de PDVSA para evitar su expulsión. El gobierno de Chávez pagó compensaciones parciales, pero muchas empresas estadounidenses llevaban disputas a tribunales internacionales, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Recuperado, eso era de la ExxonMobil, sí, señor, que nos demandó por 12.000 millones y le vamos a pagar 200 millones. Por ejemplo, ConocoPhillips recibió miles de millones de dólares en arbitraje tras el proceso de expropiación. En el informativo de NTN 24 conversamos con Eddie Ramírez, expresidente y exdirector gerente de Palmaven, filial de responsabilidad social de PDVSA. Ramírez explicó que Hugo Chávez expropió entre 2007 y 2008 las propiedades de las petroleras estadounidenses en Venezuela sin ofrecerles compensación alguna. El expresidente de Palmaven aseguró que las expropiaciones no fueron nada amistosas y que Chávez utilizó los activos expropiados para comprar voluntades al servicio de su proyecto político. Mencionó que incluso podrían estarse utilizando para operaciones de narcotráfico, un flagelo que tomó mucha relevancia bajo el régimen chavista y madurista. No es cierto que fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello. O aceptas esto o tienes que irte. Entonces, en los otros casos fue una expropiación muy burda, muy arbitraria, como es toda expropiación, que no haya compensación, y estas empresas tienen el derecho a reclamarlo, ¿no? Eso sin duda alguna. Y el nuevo gobierno está dispuesto a reconocerlo. El petróleo que está abajo es de Venezuela. Por constitución, eso es de la nación venezolana. Lo que sí expropiaron es la cuota parte que le correspondía en esas asociaciones estratégicas que, como mencioné, pues son en los porcentajes esos que varían entre un 30, un 51%, dependiendo de las empresas. Y sí, claro, están oleoductos, están maquinarias, etcétera y tal. Seguramente las viviendas de algunos funcionarios de estas empresas que habían construido allí en los campos esas, pero no el petróleo como tal. El petróleo era un convenio en el cual podían producir tanto por ciento de petróleo y ese tanto por ciento le pertenecía a la empresa mixta, a la empresa de asociación estratégica. Chávez tomó
posesión de petróleos de Venezuela para poner al servicio de su proyecto político, utilizaba ese dinero para comprar voluntades, que ahora lo están usando también para la parte de narcotráfico. Es muy probable, porque sin duda alguna la influencia del narcotráfico es muy notoria allá en Venezuela. Justicia a fin del régimen de Maduro condena 10 años de prisión a un adolescente de 17 años por motivos políticos. Entre tanto, se multiplican las denuncias por desapariciones forzadas en Venezuela. Volvemos desde la pausa con esta y más noticias.